Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el primer video que les voy a realizar. Como les mencioné, este es un canal 100% educativo. Aquí van a aprender muchos tips y cosas que ustedes pueden en algún momento de su vida lo pueden llegar a necesitar. Y aquí se los voy a dejar lo más detallado posible. Este es el sistema de protección que les mostré en los videos de las redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Se lo mostré por encimita del sistema que yo había empleado en mi casa y muchas personas estuvieron interesadas en cómo implementar esto en sus hogares, su departamento o su comercio. Bueno, aquí les voy a hacer la explicación lo más detallada posible. Como pueden ver, todos conocen, la mayoría de las personas conocen lo que son breakers, lo que es un protector de voltaje. Muchos no saben qué es este dispositivo electromecánico. Esto es un contactor. ¿Cuál es la función de este señor? Por así decirlo, vamos a hacer una comparación similar, pero no es idéntica a lo que es un breaker. Usted, para activar el breaker, solamente lo sube y ya, da el paso del voltaje. En este caso, lo que decimos coloquialmente, pasa la corriente. Con este señor sucede lo mismo, pero este señor se activa de forma eléctrica. En estos dos pines que están acá, en este caso, en este contactor en particular, dependiendo de la marca del contactor, se puede alimentar por aquí, por los extremos. Igualmente no hay pérdida porque el contactor, él te dice dónde lo vas a alimentar. Siempre tiene la nomenclatura de la letra A1 y A2. Ahí es donde tú tienes que meterle el voltaje, en este caso 110 o 220, según el voltaje que requiera, y él activa y da el paso a la corriente. ¿Cuál es la diferencia entre el breaker y el contactor? Que el breaker, como todos saben, cuando hay un cortocircuito o la corriente se eleva mucho, el breaker se desactiva. Es como ustedes dicen, se dispara el breaker. Hay muchos artefactos enchufados, se elevó la corriente. Pero este señor no hace eso. Esto solamente te permite el paso de corriente. Es para que tú, es como verlo como, de otra forma, como un interruptor eléctrico, que tú le metes voltaje y él cierra. Le quitas el voltaje y él se abre. Pero más no se desactiva por exceso. Si hay un cortocircuito o mucha corriente, él no se desactiva, únicamente te da el paso de la corriente y te lo cortas cuando tú le metes voltaje por la bobina que él como te mencioné antes, siempre dice a su 1 o a su 2. Bueno, empezamos. Se lo dice así de esta forma porque si se lo hago con las nomenclaturas eléctricas, ustedes no van a entender. Se lo dice lo más coloquial posible. En este caso, el sistema que tengo en mi casa es un sistema monofásico 3 hilos. Aquí voy con monofásico 3 hilos para los que no conocen de los términos eléctricos. Eso quiere decir que son 3 cables. Aquí vemos 1, 2, 3 cables. ¿Y qué es un sistema monofásico? Consta de 2 fases más el neutro, que es lo que comúnmente hay en muchos hogares. En muchos hogares no hay porque no tienen 220, hay 110. Entonces, si hay 110, solamente irían 2 cables, una línea más el neutro. Normalmente, como debería ser en los hogares, el neutro siempre va a una bornera, no pasa por los breakers. Entonces, si en tu casa hay un sistema 110, el procedimiento es el mismo. Lo único que va a cambiar son estos dos dispositivos. Aquí estoy usando 220 porque es el que tengo instalado en mi domicilio. Si tiene 110, lo que tiene que hacer es reemplazar este protector 220 por un protector 110 y este contactor bobina 220 por un contactor bobina 110. Bueno, ¿cómo empezamos a armar el circuito? Si eres principiante en la electricidad, lo vas a entender más rápido. Pero si eres una persona que no estudiaste la electricidad, pero te gusta y te gusta meterle mano a las cosas, como que dice, eres curioso, bueno, con este tip vas a mejorar y lo vas a poder hacer por tu cuenta. Empezamos. El cable neutro no entra en ninguno de estos componentes. El negativo va directamente a la barra que hay en su domicilio, en su tablero. Él va directamente a la barra y no tiene nada que ver con ninguno de estos componentes, porque es el neutro, es un cable común para todos los circuitos que van a salir de estos termomagnéticos, porque estos se llaman termomagnéticos. ¿Qué hacemos entonces para empezar a elaborar nuestro diagrama, por así decirlo, de control? Porque esto se divide en dos etapas. Lo que decimos control y lo que decimos potencia. Potencia es
como valga la redundancia, como dice la palabra, la potencia es aquello por donde circula la carga, o sea, lo que estamos trabajando. Que esa carga recae en los contactos de este contactor, pasa por los termomagnéticos y llegan a la bobina principal de estos cables, que son los cables que te llegan en su efecto del poste, si vives en una casa, o del conjunto residencial, si vives en un departamento. Bueno, son los cables que llegan a la entrada de los breakers de tu domicilio. ¿Qué tienes que hacer? En esto tienes que tener un cable común. ¿Qué quiero decir con un cable común? Un cable que va a ir directamente a uno de los dos puntos del transformador, del contactor, que normalmente, por defecto, la mayoría de los planos eléctricos y los diseñadores de planos utilizan la bornera que tiene la nomenclatura A2, lo utilizan como común. O sea, que es un cable. ¿Por qué es común? Porque viene directamente desde uno de las dos líneas directamente al A2. Si hubiera más componentes, más contactores, otros dispositivos eléctricos, no pasaría por más nada, pasaría solamente por el A2, 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 A2. Por eso es que dice punto común. Bueno, para empezar a implementar, armar el circuito como tal, tenemos que tomar en cuenta dos partes. Primero, la parte de control y la parte de potencia. ¿Qué se refiere a la parte de potencia? Bueno, la parte de potencia son los dos cables estos, que son los que van a alimentarte todos los artefactos de la casa. Y control, nos referimos a la parte que, valga la redundancia, que te va a controlar el sistema. Pero ¿qué es lo que queremos controlar? Queremos controlar la bobina de este contactor, que abra y cierre. Cuando se vaya la luz, él va a cerrar, él va a abrirse. Cuando regrese la luz, él va a esperar los 3 minutos que espere el protector y él se va a cerrar para esperar que el voltaje se estabilice. Tenemos que dividir este proceso en dos partes. Lo más sencillo posible se lo va a hacer. Una línea, vamos con la parte de potencia. Ven que el contactor aquí tiene L1, L2, L3 y N0. Tiene 1, 3, 5 y 13. Y a la salida tiene 2, 4, 6, 14. ¿Para qué son estos contactos? Bueno, estos son los contactos que podemos utilizar. Tenemos 8 contactos. Pero esos 8 contactos, el NO y el NO, ven que dicen NO, NO. L3, T3, L2, T2, L1, T1. Eso quiere decir que cuando este contactor le metamos energía y él se cierre, el L1 va a darle paso en este caso al voltaje por el L2, por el T1, disculpe. Entonces, igualmente así, en el L2 se va a dar paso al voltaje por el T2. El L3 le va a dar paso al voltaje por el T3. Y este NO es un contacto auxiliar que se usa para sistemas más complejos, para sistemas automatizados, que si quieres hacer otra maniobra con este contacto, que normalmente se usa para temas de control. Por aquí no se usa corriente como tal, meterle la carga, por lo menos que te quieres colocar la carga de tu casa y pasar un cable por aquí, sí puedes porque él lo soporta, pero no en los planos de control no está permitido en los diseños y todo el tema eléctrico. Bueno, en este caso no lo voy a profundizar por ahí, pero en este caso no vamos a tocarlo. Vamos a trabajar solamente con estos tres. El 1 se cierra y da paso con el 2. El 3 se cierra y da paso con el 4. El 5 se cierra y da paso con el 6. Vamos ahora, como tenemos dos cables, el primer cable lo traemos al L1. Por defecto siempre se va al primer punto del contactor, al L1. Este cable va a venir directamente aquí y este cable, como digo, entra por el 1 y sale por el 2. Va a salir por aquí y nos venimos acá arriba, al 1 de este primer breaker. Ya le explico ahorita cómo vamos a hacer esta distribución. Este segundo cable, aquí sí es opcional porque tienen 3 contactos para jugar. Lo pueden pasar por el 3 o por el 5, como ustedes quieran, da igual. En este caso yo lo voy a pasar por el número 2. Bueno, por el L2, que es el número 3. Como les decía, el número 3 al cerrarse da paso con el número 4. Este cable sale, sigue por acá y vamos acá al segundo contacto de este termomagnético.
Ya tenemos la parte, por así decirlo, de potencia, que son los cables que te van a llevar el voltaje para las neveras, para todo lo que tengas conectado en tu casa. Bueno, ahora vamos con la parte de control, que es la parte que es un poco más interesante, que tienen que ponerle el ojo a este punto. Agarramos, si en su tablero hay una bornera, los cables principales llegan a una regleta, tienes la facilidad de poder manipularlo allí, sacas la alimentación para el protector desde acá. Pero si ves que es muy engorroso, puedes agarrar y utilizar acá, como esto tiene este contactor tiene tornillos, que tú lo desenroscas como que fuera un breque, te va a ser más fácil sacarlo desde acá. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer ahora? Estos dos cables que tienen, en este caso, que yo lo estoy haciendo con el sistema que coloqué en mi casa, estos dos cables, tú tienes que hacer que lleguen a la bobina 1, al extremo de la bobina, del A1 y A2, como le expliqué al inicio. Esta es la dinámica del control, hacer que el voltaje 220 voltios llegue al A1 y al A2 para que él se cierre y te dé paso al voltaje para todos los breakers que después de ahí van a salir para la distribución de tu casa. Supongamos que lo vamos a hacer desde acá del contactor, que normalmente es la parte, siempre que es la parte más fácil. Sacas esta línea por acá, aquí no se pega. Este simbolito que está haciendo como esta barriguita es que los cables se cruzan, más no que se unen. El cable se cruza y pasa. Va a traer este cable a la entrada del contactor, a la entrada del protector, donde dice entrada, L1, al L1 del protector. Ahora, desde el segundo cable, la segunda línea, van a salir el otro cable que le falta para activar el protector, pues son los dos cables, salen de acá y llegan aquí al L2. Bueno, hasta este punto tenemos el voltaje en el protector. Allí, si hay tensión, el protector va a empezar a parpadear y hacer los ciclos de espera. Ahora vamos a la salida. De la salida del protector, ustedes van a traer los cables hasta el tornillo del A1 y el tornillo del A2. Bueno, en este caso, como aquí yo les remarqué las líneas, la línea 1 y la línea 2 con, bueno, la línea 2 con color púrpura y la línea 1 con color negro. Para balancear las cargas, yo lo que hice fue que de la línea 1 hice un puente para este breaker, que son los tomas corriente, lo que es sala y cocina, y de la línea 2 hice el puente para los interruptores de las habitaciones. Entonces, en la parte de iluminación, como es un solo breaker y los bombillos literalmente consumen poco, y para la parte de los bombillos, como los bombillos literalmente consumen poco amperaje, que casi nada, se lo puedes agregar a cualquiera de estas dos fases, porque hasta este punto los dos cables van a quedar literalmente balanceados. Pero bueno, el consumo de la iluminación de los bombillos, como tiene un solo breaker, te va a haber un pequeño desbalance, que va a ser la carga de los bombillos, pero es muy poco, no llega ni a 2 amperios, 2 amperios exagerados. Bueno, en este punto, este cable lo coloqué a este punto acá, porque bueno, me está guiando que normalmente si en su casa ya está funcionando, tu casa tiene años construida, normalmente las casas antiguamente eran así, de los dos cables del tablero principal, de esos dos cables sacaban dos cables y alimentaban toda la casa, no separaban los circuitos. Si tú lo tienes así, de este punto tú distribuyes para la parte de los bombillos, pero en mi caso, como yo quiero que la casa no quede oscura cuando llegue la luz, lo que hago es de la entrada, tiene que ser antes del contactor. Antes del contactor, tú agarras una de las dos líneas, cualquiera, porque el consumo de los bombillos, como les dije, es poco. Puede ser de la línea 2 o de la línea 1. En este caso yo lo voy a agarrar de la línea 1, antes del contactor, arriba del contactor. Haces esto. Vamos a tirarla por acá. Sales por acá. Sales por acá. Vienes por aquí. Hacemos el cruce. Ya saben que esta barriguita significa que se cruza la línea, pero no se conecta. Seguimos por acá y llegamos hasta aquí, que es como yo lo tengo ahorita en mi domicilio. Este cable ya no existe en mi domicilio porque yo lo tengo
colocado directamente ante el contactor. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque si la luz llega, el voltaje va a quedar hasta acá arriba y tú puedes tomar el voltaje y llevarlo directamente a los bombillos y no te va a afectar los 3 minutos que el protector va a contar. Tú te evitas ese percance que es que tu casa o ese mal rato que tu casa quede sin luz. Lo que haces es esto: el cable lo llevas hasta este breaker y solucionas ese problema. Bueno, la salida es muy fácil. Mis aires son 220, saco los dos cables para el aire acondicionado, la fase 1, la fase 2. Ese sería el aire acondicionado, aire 1. En el otro punto igual, saco el cable de la línea 1, el cable de la línea 2 y tengo mi aire número 2. Para los tomas de corriente, como todos son 110, sacas tu circuito para la cocina y sala. Y este circuito viene acompañado, en este caso lo voy a marcar con este resaltador un poquito más claro. Sacas tu circuito con el neutro para el circuito de la cocina y sala. Ahora, para los tomacorrientes de las habitaciones, este otro cable que es con la línea número 2. Todo esto para que tengan las cargas balanceadas. Sacas tu cable, aquí se rompió la punta, sacas tu cable y ese cable va nuevamente con otro cable de la bornera. No puedes agarrar este neutro, traerlo a este circuito y en algún punto de este cable conectar el otro neutro que va para acá, porque aquí crearías un desbalance y alterarías este cable. Lo recomendable es agarrarlo de la bornera, sacas otro cable de la bornera y vienes con tu cable, con la hoja se me quedó pequeña, vienes con tu cable y traes el neutro para el otro circuito. Con los bombillos lo mismo, sacas tu circuito para los bombillos y traes tu otro cable, bueno, por aquí lo pasas por encima porque la hoja se me quedó pequeña, traes tu otro cable, el neutro para el circuito de los bombillos y aquí tienes 110 en cada uno de estos breakers que van para los circuitos de sala, cocina, habitaciones y bombillos. Este sería todo el diseño que tienes que hacer en tu casa. Bueno, te hago un repaso para explicarte un poquito más el garabato, para ponerte en contexto, una breve conclusión. Tenemos en este caso, como tengo en mi casa 220, los dos cables que llegan del 220 más el neutro a la bornera. Los dos cables los llevo a la parte de potencia, como les dije, al contacto 1 y el 3. Cuando él se cierra, el 1 sale por el 2 y el 3 sale por el 4. Estos cables van a los breakers de tu casa y ahí tú los distribuyes según los circuitos que tengas en tu casa. Para la parte de control de estos mismos dos cables, llevamos los dos cables al protector, a la entrada, el L1 y el L2, y esos dos cables, el L1 y el L2 de la salida, lo vamos a traer a estos dos contactos que están arriba, que él te dice ASUR1 y ASUR2, que esos son la bobina del contactor. Cuando tú le metes, cuando el protector le pasa los 220 voltios, él se cierra y te da el paso de estos dos cables que están aquí principales, él se cierra y te da el paso a todo lo que son los breakers. Y en esta parte de la distribución de los circuitos ya queda, dependiendo de la cantidad de circuitos que tengas en tu casa, cada una de las fases con el neutro de la bornera. Como ustedes ven, el neutro nunca estuvo presente en nada de esto de control, nada. O sea, en ninguno de estos artefactos eléctricos, estos dispositivos eléctricos, el neutro no hizo falta colocarlo porque este sistema es 220. Pero si tú tienes un sistemita 110, si van a necesitar hacer uso del neutro. En vez de colocarle acá la línea 1 y la línea 2, lo que haces es colocar la línea 1 y un cable del neutro, lo pasas acá para que sea 110 y eso mismo va a salir 110 y le va a llegar 110 aquí al contactor. Todo esto si en tu casa hay 110. Este sistemita aplica para 110 y para 220. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacer, si quieren saber el amperaje del contactor o una marca en específica, qué marca de protectores, si ustedes tienen una duda, si lo quieren implementar, pero mira, ¿qué debo de comprar? En mi casa no tengo, por lo menos en mi casa no tengo separada
la luz, bueno, los bombillos no los tengo separados de los tomas de corriente. Todas esas dudas, ustedes me dejan su comentario acá, bueno, en la parte de los comentarios, y yo les iré aclarando sus dudas, paulatinamente, a medida que me van preguntando, yo les voy esclareciendo las dudas. Bueno, espero que les haya gustado la explicación y les tendré muchos más videos como este. Bueno, nos vemos a la próxima.